Buenos días, querido mío, queridos amigos, están todos por aquí. ¿Cómo estamos, Carlito? Estás muteado, tú sabes que a estas alturas que nos pasa esto y nos pasa todavía. Yo estoy nervioso, madrina, estoy No nervioso. te creo, tú nervioso. Estoy nervioso porque el invitado que tienes hoy es una persona que nos puede contar la historia de primera mano Bueno, y es una persona además que viene de una familia que marcó la historia de Cuba como pocas familias la han marcado y por eso estoy nervioso. bueno, yo creo que te acompaño en el sentimiento porque, tal y como dices, es como darle de frente de pronto, verte de frente de pronto con una parte de la historia de Cuba que no nos contaron. Y es como que fuerte, que vamos a descubrir aquí, con qué vamos a salir, qué vamos a aprender. Y bueno, a mí me encanta que tú me hayas acompañado. Abraham está por llegar. No solo porque ustedes son mis amigos, sino por el trabajo maravilloso que ustedes hacen y porque sé lo importante que es para todos nosotros tener a una persona como Bobby Batista, Roberto Batista, el hijo de Fulgencio Batista, y por eso creo que teníamos que hacer esto como lo hacemos todo, en comunión, por la causa de Cuba y por la historia, que es importante, que no podemos olvidar. Déjame decirte que a mí lo que más me preocupa es emocionarme como me pasa tantas veces y tú lo sabes que yo lo mismo me río, que lloro, que porque he encontrado en este libro que he puesto el link a los amigos para los que quieran conocer un poquito de la historia, he puesto el link por ahí, Hijo de Batista, Memorias, y he estado hojeando el libro y por supuesto maltratándolo un poquito porque he marcado, porque he doblado hojitas como en la época de antes que no usábamos el marcador. Y he encontrado cosas que voy a decirte algo. Tengo una especie de ambigüedad en este momento y te voy a decir qué es. Por una parte sé que habrán amigos en el chat que no van a estar que van a hacer sus críticas porque ya saben lo que nos enseñaron en la escuela. Y además los hombres se equivocan y creo que Fulgencio Batista no ha estado ausente de haber cometido errores también. Pero por otra parte vamos a estar hablando con el hijo, con todo lo que puede haber sido la pesadumbre para una familia cubana que ha vivido lo que tantas familias cubanas, y eso me emociona, porque sé que he aprendido a leer a Bobby en este libro y en los momenticos que he tenido con él me parece una persona maravillosa. Así que le pido al chat muchísimo respeto a pesar de las diferencias ideológicas. Yo quiero, si me permites, madrina, Uh decirle -huh. también a las personas del chat que principalmente mi generación nos contaron un mito y los mitos se forman a partir de una base real que se exagera y luego se le añaden mentiras, se le añaden falsedades, todo esto se mezcla y así se forman los mitos. Y a nosotros nos contaron un mito sobre la figura de Fulgencio Batista. Evidentemente hay una base real, sobre esta base se ha exagerado mucho y luego se han volcado otras tantas mentiras como los 20.000 muertos de la revista Bohemia, por solo mencionar algunas. Esto ténganlo en cuenta en el chat y las personas que vean esto a la hora de emitir un criterio. Solo eso. Me parece perfecta tu aclaración. Mira, Abraham estará por llegar en cualquier momento, pero vamos a ir recibiendo a Bobby Batista, Roberto Batista, más conocido por Bobby, y vamos a recibirlo. Bobby, bienvenido al canal de las emociones. Bueno, muchas gracias. Me siento muy honrado porque me entrevistas tú, que a quien me gusta llamar mi señora, y me Gracias. entrevista Carlitos, que yo conocía ya de antemano, aunque él no lo sabía, porque he seguido su programa muchas veces. Así que gracias por la introducción, gracias por tenerme entre vosotros y gracias por tenerme entre la audiencia, vuestros oyentes. Pues gracias a ti, gracias a ti. Quiero saludar a todos los amigos que están por aquí, que ya somos casi 100 y acabamos de empezar. A todos los que van a pasar, ya somos más de 100 ahora mismo. No quiero perder un poquitico, quiero entrar directamente, así que de todas maneras los saludo a todos en general. Sé que la Peña Bonita de las Emociones están ahí todos apoyándonos y tratando de escuchar y de afluir con más ideas sobre este tema que es tan importante para los cubanos. Bobby, vamos a empezar por donde hay que empezar. En primer lugar, eres vecino casi de Carlito, vives en Madrid.
Claro, eso parece que somos vecinos. Son vecinos, así que yo estoy seguro que se van a tomar un café pronto y estoy seguro que pasarás por el canal de Carlitos. Creo que es el comienzo de una linda amistad que estoy convencida que va a fluir. Ya. Así es. La otra cosa que quería preguntarte, cuéntanos qué tiempo llevas en Madrid, porque eso no me ha quedado muy claro. Bueno, es una larga historia. Si empiezo a contarte, aburro a todo el mundo, pero te la voy a resumir. Yo llegué a Madrid por primera vez en el año 65 a estudiar preuniversitario. Siguieron años de carrera, años de ejercicio de la profesión. Después me trasladé a Nueva York como consecuencia de un accidente, me recuperé allí, me quedé allí, mis hijos vinieron a vivir conmigo y ya para entonces estamos a finales del siglo. Ellos regresaron a Madrid para hacer su vida profesional, yo me quedé allí trabajando y regresé a España pues en agosto del año pasado como consecuencia de la pandemia y por haberme jubilado, porque claro, ya yo tengo mis añitos. Claro, claro. Bueno, pues Madrid ha sido el rincón más bonito que has encontrado. Eso nos pasa. Ha llegado Abraham, estoy por pasarlo en cualquier momento, pero antes de que él llegue, voy a hacerte otra pregunta. Mira, yo voy a hacerte una anécdota personal. Yo voy a dejar que Abraham y Carlitos se encarguen de las fechas, de las cosas esas importantes de nuestra historia que la gente quiere aprender. Pero yo te voy a hablar desde el lenguaje que mejor he aprendido a través de la vida, que es las emociones, la empatía, etcétera. En el libro yo he tenido un punto de contacto con el libro y vuelvo a enseñarlo para los amigos que han llegado. Hijo de Batista, Memorias. He puesto el link de Amazon en el chat. Ahorita lo voy a compartir una vez más. Sé que hay amigos que ya lo han adquirido y que están muy contentos leyéndolo. Pero en el libro hay un punto en que yo tengo un encuentro empático contigo. Y es cuando tú hablas lo perdido, lo desprotegido que te sientes a la muerte de tu padre. Y yo lo entiendo porque creo que tenías 25 o 26 años según mis cuentas cuando esto ocurre. Yo perdí a mi padre cuando yo tenía 20, así que fue un sentimiento que me transmitiste con una fuerza tremenda. Lo pude entender porque hemos vivido una cosa parecida. Pero yo, que adoré a mi padre y tuve una relación con mi padre muy especial, me he pasado casi toda la vida, además de queriéndolo, idealizándolo por las cosas maravillosas que hizo como padre, como persona. Pero también me he encontrado ya en la vejez con ciertos errores de mi padre que yo que me costó muchísimo reconocer. He tenido que llegar a vieja para darme cuenta de los errores de mi padre, porque para mí mi padre era una especie de santo que todo lo que había hecho había estado bien. Entonces, la primera pregunta que yo tengo para ti, que además tuviste un padre muy diferente al mío, que algunos han llamado padre, tú y tus hermanos, otros han llamado presidente, otros han llamado dictador, otros han llamado simplemente Fulgencio, supongo que los amigos. ¿Cómo has podido tú emocionalmente, y yo sé que está muy bien contado en el libro, pero danos un anticipo, lidiar con todas esas cosas juntas? Bueno, esta es una gran pregunta que requiere una respuesta sana. Y yo te voy a decir, no ha sido fácil porque mi padre, que era una persona dulce, cariñosa, en el seno del hogar, un hombre autodidacta, pero también didacta, porque nos enseñaba continuamente. Su pérdida representó para nosotros un momento de ruptura con aquel amor, con aquel calor hogareño, con aquella ternura. Y tuvimos todos los hermanos que encontrar nuestro camino a nuestra manera, haciéndole frente a los retos como viniesen y de donde viniesen. No fue un camino fácil porque mi padre hizo una cosa muy mala, que era que nos protegió demasiado. Y por eso en el libro se puede leer esta figura de la intimidad familiar presidida por Fulgencio Batista. Exacto. Bueno, voy a dejar a Carlitos ahora que converse contigo y vuelvo yo ahorita y así nos vamos aquí. Estamos todos así como locos por hacer nuestras preguntas. Voy a dejar a Carlitos, que es muy sabio, que hable contigo. Bueno, primero, Bobby, muchísimas gracias por estar aquí. Me ha sorprendido mucho cuando dijiste que veías mi canal. Para mí es un honor
que una persona que está relacionada con una parte tan vital de la historia de nuestro país y una persona tan ocupada también como tú, tenga tiempo para ver mis modestos comentarios en el canal. Y estoy súper nervioso, así que perdóname si, si digo algo no políticamente incorrecto. Pero bueno, quiero hacerte una pregunta, Bobby, porque mi generación, yo nací en el 83 y a mi generación se le dibujó en la escuela un Fulgencio Batista monstruo, básicamente. Todos los males que se encarnaban en aquella república malvada que nos pintaron en la escuela cubana estaban encarnados en dos personas principalmente, en Gerardo Machado y Fulgencio Batista. A eso le añaden pues un montón de mentiras como los 20.000 muertos aquellos de la revista Bohemia, que también nos los contaron en la escuela. De hecho, a día de hoy, mi generación sigue usando el término batistiano para, de forma despectiva, para llamar a algunas personas abusadores, a algunas personas corruptos. Yo quería pedirte algún mensaje a mi generación. Si estamos usando bien ese término, si ha sido exageradamente distorsionado, ¿qué tendrías que decirnos a nosotros como jóvenes cubanos sobre esto? Bueno, yo creo que el 80% de lo que se ha dicho acerca de nuestro padre es fruto de una propaganda nefasta, maldita, vejatoria, que el gobierno castrista se ha empeñado en llevar en contra de nuestro padre. Por lo tanto, le pido a tu generación, a las generaciones siguientes y a las anteriores, que no crean en el adoctrinamiento que se ha hecho en las escuelas de ese régimen desde el año 59 hasta la fecha de hoy. Que aquella Cuba era una Cuba muy diferente a la Cuba actual, que aquella Cuba era una Cuba de oportunidades para todos, que aquella Cuba que mi padre llevaba en el corazón era una Cuba a favor del campesino, era una Cuba a favor del obrero, era una Cuba a favor del sindicalismo, era una Cuba a favor de la democracia. Se ha vilipendiado todo esto porque bien sabe ese régimen que no había razón de ser de esta revolución y que tomaron el poder porque tuvieron suerte y porque en determinado momento amigos de mi padre, gente cercana a la política de mi padre, le dieron la vuelta a la tortilla y terminó el régimen cayendo. Muchísimas gracias, Bobby, por la respuesta. Yo creo que mensajes como este son importantes porque no es lo mismo que lo cuente yo en mi canal a que lo cuentes tú, que eres el hijo y que lo viviste en persona. Y hay una pregunta más que quiero hacerte por el momento, porque tengo un montón, pero bueno, hay una más que quiero hacerte, que es algo que siempre me ha resultado curioso. Cuando tu familia sale de Cuba a finales del año 58, principios de 59, pues esa Navidad. El 1 de enero. El 1 de enero, exacto. Se van en un avión desde el aeropuerto de Columbia. Se nos ha dicho siempre que pues Batista sacó todo el dinero prácticamente de todos los bancos cubanos, dejó las arcas del Banco Central vacío y se lo llevó en ese avión. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo cabe tanto dinero en un avión? Pero bueno, me gustaría que nos hablaras al respecto. ¿Qué de verdad, qué de cierto hay en esto? Mi opinión personal es que es falso, pero me gustaría saber tu versión. Bueno, antes de la respuesta, Bobby, dame la oportunidad de pasar un momentico a Abraham Rivera, que ya está ahí, que el viaje desde Israel hasta acá es muy largo, le demora un poquito, pero ya está. Este es nuestro amigo Abraham Rivera. Muy bien. Y bueno, ahorita te lo presento, pero contéstala a Carlitos. Bueno, no, a Carlitos le quiero decir que este tema del dinero, del que tanto se ha hablado, es una mentira más, es una falsedad más de las tantas que se han dicho. Aquí hay que tener presente, primero, que la salida de Cuba fue consecuencia de una hecatombe, una guerra civil que se estaba librando en ese momento en nuestra patria. Y mi padre
decidió marcharse un 1 de enero del año 59 porque ya quería evitar más derramamiento de sangre. En cuanto al dinero, hay que decir una cosa. Primero, que es mentira. Segundo, que para alegar esta sugerencia del dinero hay que tener pruebas. Y nadie ha podido probarlo porque no hay pruebas. Segundo, saber que mi padre era desde muy joven un emprendedor nato, un hombre hecho por sí mismo, un hombre que tenía un gran olfato para la política, como se ha podido demostrar, y también un gran olfato para los negocios. Como ciudadano privado, tenía derecho, como todo cubano, a tener negocios lícitos. Y de ahí viene su fortuna, la fortuna que pudo hacer y de la que vivimos en el exilio nosotros. En cuanto al tesoro público, y esto hay que tenerlo muy claro y la gente lo debe saber, cuando mi padre se fue de Cuba, dejó un tesoro público muy rico. Y no que lo diga yo, están las estadísticas internacionales. Y más, todo cubano de tu generación, Carlitos, anterior y posterior, tiene que saber que Cuba ocupaba en aquel entonces el tercer lugar en las Américas desde el punto de vista laboral, social y económico. Entonces, hay que ver esa Cuba como era, la Cuba de las grandes obras sociales, la Cuba de las grandes obras públicas, la Cuba de los grandes hospitales, la Cuba del progresista Batista, porque el gobierno de mi padre siempre fue progresista, a favor del campesino, a favor de la educación, a favor del turismo, a favor del progreso de su patria, porque mi padre llevaba Cuba en su corazón y así nos educó a todos. Muchas gracias, Bobby, por responderme. Bueno, pues ahora que ha entrado Abraham, quiero que Abraham te salude y si tiene alguna pregunta para ti, después seguimos. Hola, Abraham. buenos días. Bueno, yo pienso después, yo puedo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Yo puedo preguntarle un poco más adelante. Hay varias preguntas que le quiero hacer también, pero bueno, para que él siga. Exacto. Yo quiero hacerle algunas preguntas porque hay muchas cosas que saber, ¿no? Bueno, Abraham, lo primero que voy a decirte es que nos estamos tuteando todos, porque Bobby dice que lo tutee y nosotros los cubanos nos tuteamos rápido, así que sácalo usted de la circulación que estamos entre cubanos. Esto es una conversación agradable entre cubanos de diferentes generaciones que estamos como todos los cubanos, en Madrid, en Israel, en Miami. Esto es un arroz con mango, Bobby, como dicen. Pero nos organizamos. Tengo en el chat, déjame hablarte un poquitico del chat, que me gusta ese intercambio. Vamos a tener en el chat, quiero que lo sepas, que vamos a tener lo que le llamamos ciberclaria desde Cuba, del régimen, de la dictadura, que cuando han visto el nombre de Batista, me imagino que se han alborotado y han reforzado la fuerza. Pero también tenemos, que es la mayoría, un montón de amigos que están muy contentos con este encuentro. De hecho, hay alguien que se me ha perdido que me dice que su padre fue chofer o guardaespaldas de tu mamá. Ajá. Me lo acaba de decir aquí alguien que es del Cerro, aparentemente. No sé quién es, pero los comentarios son saludándote. Quiero dejarte saber que están saludándote, muchos interesados en leer el libro Hijo de Batista, Memorias. Y bueno, que vamos muy bien, que la gente está contenta y aprendiendo. Tengo otra pregunta para ti. Tú sabes que las preguntas mías son las personales. Yo me voy a meter en todos los rincones. En el libro yo me doy cuenta de, bueno, cuando tuviste que salir y llegar a Manhattan. Después vamos a hablar de ese encuentro en Manhattan y cómo las secuelas que esto ha dejado en tu vida. Pero sobre todo, nadie, es decir, yo no sabía que habías nacido en Nueva York, en Manhattan. Así que eres neoyorquino de nacimiento. Luego, Cuba y el regreso como exiliado a Manhattan, ¿no? Pero veo que también fueron a Lisboa, que viviste en Daytona, luego, bueno, todos estos recorridos. Y yo te hago esta pregunta, porque mucha gente al leer el libro diría, bueno, pues qué maravilla vivir viajando, conocer diferentes culturas, y es real. Pero a la misma vez, cuando en esa etapa de los niños, donde la estabilidad empieza por un hogar,
único. ¿Crees tú que te perjudicó más de lo que te ayudó este viaje por tantas ciudades, escapando, porque en algún momento fue escapando? ¿Cómo te ayudó o te perjudicó este movimiento real, físico? Bueno, yo creo que hay que ser realista. Uh-huh. Un niño casi adolescente que sale de Cuba creyendo que se iba de vacaciones de Navidad y se encuentra de repente con un exilio que le lleva de Nueva York a Daytona, de Daytona a Nueva York, de Nueva York a Lisboa, de Lisboa a Madeira, de Madeira vuelta a los Estados Unidos, de Estados Unidos a Madeira, de Madeira a Suiza y de Suiza a España para hacer la carrera. Creo que eso es muy duro en la formación y en la educación del niño, del adolescente y del joven universitario. Por eso concluyo que por un lado se puede decir sí, conoció mundo, aprendió idiomas, se hizo una persona liberal porque estuvo en contacto con grupos muy heterogéneos y por lo tanto eso tiene ese lado de positivo. Pero yo creo que de verdad no hay nada como la estabilidad. No hay nada como la educación y la formación de un chico que crece en un seno familiar estable, en un seno familiar tranquilo, sin estas vicisitudes que nosotros tuvimos que sufrir como consecuencia del exilio. No sé si eso responde a tu pregunta. Creo que sí, creo que yo lo siento de la misma manera, creo, bueno, según he escuchado a psicólogos, etcétera, me parece que funciona así y tú lo has vivido así. Carlitos y Abraham, cuando se sientan con necesidad de una pregunta, espacio para ustedes y vuelvo yo. Abraham, si quiere, que como ya he hecho dos, Ok, vamos a dejar a Abraham, Abraham que haga alguna de las vamos. suyas. Tu tiempo, Abraham, que pocas veces te dejo así, con esa libertad, fíjate. Pocas veces, pocas A veces. ver, pues, yo empiezo el bombardeo mío ahora, porque hay cosas que a mí me llaman mucho la atención. Hay cosas que precisamente la figura de Fulgencio Batista es la figura, yo posiblemente de la historiografía del castrismo, la figura más vilipendiada, porque el castrismo todos sabemos que se encargó de modelar la historia a su manera desde la figura de Estrada Palma. Es como si la República no hubiera existido, como si hubiera sido un inmenso agujero negro desde que triunfó la Guerra de Independencia hasta el 59, que se vuelve todo luminoso. Esa es la historia a la manera del castrismo, y la figura de Batista es fundamental para entender esta manipulación. Yo siempre observé una cosa que me pareció, incluso por encima de ese velo, me pareció una cosa evidente, y era que Batista representaba más a un cubano que Fidel Castro. Fidel Castro a mí siempre me pareció más una especie de, sin hablar en términos racistas, ¿no? Me pareció más una especie de gallego, ¿no? Que tenía más de gallego, yo creo, que de cubano. Y los orígenes de la familia yo creo que son distintos. Batista, por lo que yo sé, era una persona de origen humilde, una persona que, como él dice, se hizo a sí mismo. Y Fidel Castro nació en una familia adinerada, pero que era una familia que, sin embargo, era una familia prácticamente con una serie de rupturas y de sombras familiares que eran una cosa bastante impresionante, ¿no? Y entonces de esa es la diferencia que yo, si alguna vez esta historia, usted tuvo alguna vez algún comentario por parte de su padre o de su entorno familiar sobre la figura de Fidel Castro, sobre eso, para mí sería súper interesante saber. Bueno, Abraham, primero tuteame, acuérdate de eso. Vamos a tutear. No me trates de usted, por favor. Mi padre, que era una persona, contrario a lo que se puede pensar, más bien tranquila, más bien pausada, más bien ponderada, más bien equilibrada, resulta que nunca se refería con vehemencia hacia la figura de sus opositores. Dicho esto, claro que él tenía presente
que estaban escribiendo la historia de Cuba al revés y que por lo tanto él se sentía con el deber de poner los puntos sobre las is y escribir los libros para decir los hechos tales como acontecieron y la verdad histórica tal como se produjo en nuestra patria y no como fruto del adoctrinamiento. Perfecto. Entonces, que como parte de este origen humilde, por ejemplo, hay una pregunta que me resulta a mí bastante interesante. Usted, bueno, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde te iniciaste en los estudios? Si fue lo más normal posible o si fue una serie de educación elitista. Bueno, no creo que haya sido elitista. Yo empecé por estudiar en el Colegio de La Salle de Miramar. Mis años allí fueron años felices. De vez en cuando a lo mejor hubo algún encuentro con algún alumno, pero bueno, como todos los fines. Éramos unos mataperros. Así que eso es normal, que de vez en cuando te tires por los suelos peleando, pero nunca era por motivos políticos. Después, con el exilio, pasé a un gran internado en Connecticut, un gran internado donde me fue muy mal, pero donde me enseñaron muchísimo. Y como consecuencia de ese año tan difícil, me matricularon mis padres en otro colegio en Massachusetts, que era un colegio de jesuitas. Eso fue en junio del año 60. Pero he aquí que en agosto del año 60, ese colegio de los jesuitas le escribió a mi padre, que entonces estaba en Madeira. Madeira entonces no había faxes, no había internet, no había celulares, era una isla muy pequeña en medio del océano Atlántico, prácticamente incomunicada en muchos aspectos. Y mi padre se vio en la necesidad de buscar un colegio para mí en pleno mes de agosto del año 60. Tuvo la inmensa suerte que tenía un gran amigo en su antiguo embajador en Suiza, llamado Jaime Menashe. Jaime Menashe, que también es de origen judío, nos acogió en su casa de Ginebra a mis hermanos y a mí como si fuese un segundo hogar, cuando entonces nosotros estábamos apestados por todos. Y Jaime Menashe nos consiguió un colegio en Suiza en el cual estuvimos cerca de 6 años antes de regresar a España. Un gran internado que queda reflejado en mi libro Hijo de Batista, capitaneado por aquella gran profesora que fue Christiane Fortul, y donde pasé unos años de formación gloriosos, muy en el terreno de las humanidades, más que de las matemáticas, porque a mí las ciencias siempre, por desgracia, siempre se me han dado muy mal. Y después de esos años en el internado, estuvimos en el Colegio Los Rosales, aquí en Madrid, donde hice mi preuniversitario y después ingresé en la Complutense, como cualquier español de a pie, digamos, donde hice la carrera de Derecho. Así que no sé hasta qué punto lo puedes considerar elitista. Por un lado estuvimos en colegios, universidades públicas, por otro lado estuvimos en colegios privados, pero bueno, era lo que le exigía el destino a mi padre para con nuestra educación. Tengo una preguntita. Por ahí hay ciertos escritores, biógrafos, investigadores. Uno de ellos es Nelson Machín Viera, que alegan, eso yo nunca lo había oído, pero sé hablando con amigos, que Batista era colombiano. Eso lo he oído. No sé si tú lo has oído, Bobby. ¿Lo has oído? Yo jamás de la vida. Sí he oído Pues sí. que era venezolano, pero es que mis padres han dicho tantas cosas. Que si era venezolano, hoy que si es colombiano, otra vez que si era, sabe Dios de dónde. Lo que sí es verdad es que su madre, mi abuela Carmela, era de raza india. Y mi abuelo, Belisario, era pues mulato. Esa es la pregunta que... Eso es lo que yo tengo entendido. Ya, por ahí hay gente que está escribiendo libros diciendo que era colombiano, pero bueno, como tú dices, lo que decía Carlitos en el principio, mito y realidad. Pero ahora para dejar pasar a Carlito, que lo veo ahí, que estoy segura que te tiene un montón de cosas, y no quiero que se me impaciente, yo tengo esta preguntita. Siempre se dijo, o se ha dicho, que una de las cosas que complicó un poco vamos a decir que las decisiones de Batista en algún momento era cierto
rechazo que lo motivaron a una especie de, digamos, de resentimiento por un racismo, porque había sido despreciado porque era mulato. A mí en lo particular, y lo he dicho siempre, yo nunca vi a Batista mulato, lo vi, como tú acabas de decir, indio. Para mí es los pocos indios que teníamos, pero eso es lo que yo veo en su raza. Pero me dices que también el abuelo era mulato. ¿Cómo crees tú que llevó él este asunto del racismo, que sí era evidente que existía, aunque nos impongamos la idea de negarlo? Bueno, en honor a la verdad, yo creo que mi padre sufrió como consecuencia del racismo. Creo que en un momento determinado, en ciertos lugares, en ciertos ambientes, se le daba de lado, no se le permitía ser miembro de un club social, no se le permitía quizás cierta actividad, no lo sé con verdad. Tampoco me consta que mi abuelo Belisario haya sido mulato, no tengo ninguna evidencia. Sí me consta que se ha comentado en el seno de la familia que había esa digamos, la posibilidad de tener de mulato. Yo eso lo llevo muy bien, no me acompleja para nada. Soy antirracista 100%, lo digo en mi libro. El asco que me produjo, efectivamente, en Hijo de Batista, cuento el repudio y lo mal que me sentí cuando me subí a un autobús con 11 años en Daytona y vi que los de color iban separados de los blancos, y cómo en los lugares públicos ellos tenían su zona para comer, su zona para ir al baño, y vamos, de una división por culpa de la raza. Y sí, eso me produjo desde muy pronto un gran rechazo. Por lo tanto, si yo tengo de mulato, lo llevo con orgullo, lo llevo bien, lo llevo con tranquilidad, no me importa nada. Y desde luego soy un fiel defensor de la raza negra, pero un fiel defensor. Nos queda claro. Carlitos. Adelante. Bueno, a ver, lo que dijo la madrina de la descendencia esta colombiana de tu padre, lo afirmó Nelson en mi canal. Yo lo invité un día y él pues afirmó que Batista pues había nacido en Colombia y que luego se había hecho algo con la partida de nacimiento. A mí me resultó bastante curioso, pero bueno, es muy bueno que aclares este punto, así lo tenemos ya aclarado. Y otra cosa que mencionó él que me gustaría también que, ya que estamos, a ver si nos puedes ayudar, ¿hay algún vínculo familiar entre Batista y la familia Castro? ¿Hubo algún lazo de que Batista fue padrino de Raúl Castro, o de que tu abuela paterna, por ejemplo, trabajó en el servicio de la casa de los Castros? ¿Hay algo así ahí? Bueno, primero quiero aclarar lo de colombiano. A mí me parece estupendo que este señor que mencionas diga que mi padre nació en Colombia. Me parece estupendo. Lo único que yo pido es que me dé una prueba, porque no tiene nada de malo nacer en Colombia. Yo tengo grandes amigos en Colombia, así que para mí sería, pues estaría honrado de saber, bueno, mi madre nació en Colombia y después fue a Cuba, desde muy pequeño salió a trabajar, fue ferroviario, en fin, toda la historia que todos conocemos, ¿no? Eso por un lado. Así que si él tiene pruebas, por favor que te las dé, y yo con muchísimo gusto, pues, adjunto esa prueba a la historia de mi familia. Con muchísimo gusto, no tengo ninguna pega en admitirlo. Por otro lado, en cuanto a la relación de mi familia con la gente de Virán, todos sabemos que Virán está en Oriente, no tengo que decir más. No hay absolutamente ningún lazo de familia. Lo que aquí pasa es que el gran ministro que tuvo mi padre en los años 40, que era el padre de Rafael Díaz Balart, y el propio Díaz Balart, son familia, por desgracia, o fueron en un momento determinado, de Fidel Castro, porque Rafael Díaz Balart, hijo, su hermana Mirta casó con Fidel Castro, tuvieron a su hijo Fidelito. Entonces, por ese lado, sí había la amistad familiar de los Díaz Balart con los Castro, y siempre la familia Díaz Balart con los Batista, eso siempre. Pero nosotros con los Castro nunca tuvimos nada que ver. Fidel Castro sí fue a ver a mi padre a Cuquine con Rafael Díaz Balart, eso sí es verdad, porque Díaz Balart le estaba animando
para que Fidel dejase ser miembro del Partido Ortodoxo y militase en el partido de mi padre, Partido de Acción Unitaria, que fundó en el año 48, cuando lo eligieron senador in abstentia, senador por las villas. Y Fidel se presentó en Cuquine con Rafael Díaz Balar. Y mi padre pues tuvo una conversación, tanteó un poco el terreno y tal, y al marcharse Fidel le dijo a Rafael Díaz Balar: este señor no es candidato para nuestro partido. Y ahí terminó todo, no se dijo nada más. No sé si esto contesta tu pregunta de alguna forma. Sí, sí, vamos, la negativa de que, bueno, la afirmación de que la única relación, el único vínculo que hubo fue a partir de la familia Díaz Balar, contesta a mi pregunta, porque es que también se ha afirmado de que tu padre fue padrino de Raúl Castro. Hay una foto que se dice que es tu padre con Raúl Castro sentado en las piernas. No sé, hay todo un mito sobre esto y claro, son dudas que al final, repetidas tantas veces, pues se convierten en una verdad absoluta. Y ya me ha quedado respondida perfectamente. Muchísimas No, gracias. pero yo te quiero decir una cosa. Tú al principio has hablado de los mitos. Los mitos y leyendas se convierten en verdades, y esto lo dijo Orwell. De tanto repetir, la gente se los cree. Esta foto de mi padre con Raúl en brazos, pues nadie sabe si es verdad o mentira. Es un bulo más, es un rumor más. Es que la vida de mi padre es una vida fundada, de alguna manera, por mitos, por leyendas, por falsedades, por vejaciones, por humillaciones. Entonces aquí hay que dejar en claro también, hay que oír la voz de Batista, hay que dejarle que él hable. Ahí están sus libros, ahí está Respuesta, ahí está Piedras y Leyes, Paradojismo, Paradojas, 2 fechas. Y ya en el año 45 había escrito Sombras de América, donde relata cómo salió de Cuba después de ser presidente constitucional y dio un viaje por todas las Américas, siendo recibido en olor de multitudes y como estadista por los grandes mandatarios del momento, en momento en el cual hasta Pablo Neruda en la Universidad de Chile le da la bienvenida como gran demócrata. Así que a Batista hay que dejarle hablar, nadie le ha dejado hablar, todo el mundo ha callado esa voz. Yo creo que ha llegado el momento en que se oiga una voz batistiana en el buen sentido de la palabra y no, como decías tú antes, peyorativamente. Una de las cosas que voy a hablar ahora de esto, tú acabas de decir la palabra batistiana. Esa fue una palabra que, bueno, imagínate, ha pasado como castrismo. Es decir, son palabras que de alguna manera resuenan en nuestros oídos y nos despiertan automáticamente sentimiento a la mayoría de los cubanos, porque habla precisamente de 2 épocas, una que todavía estamos viviendo, y siempre la gente hace, por supuesto, la comparación entre Batista y Castro. Esa comparación vamos a tenerla toda la vida y cada cual, pues, según su punto de vista, ¿no? Ahora, yo lo que pienso es lo siguiente, es lo que quiero que tú me cuentes. Cuando nosotros decimos batistianos, y ya sabemos cómo el exilio ha estado dividido en dependencia del tiempo, es decir, antes de 1959 vino mucha gente al exilio que estaba precisamente contra Batista. Luego, esa es la razón por la que cuando tú llegas al exilio, la respuesta terrible que marcó tu vida de encontrar que a ti con 10 años y a tu hermano con 9, ese recibimiento que le dan en Manhattan, que es terrible, que te marca para siempre. En el aeropuerto de Nueva York. De Nueva York. Mente. Exacto. Entonces, y bueno, en el libro está, eso me gustaría que los amigos lo leyeran en el libro, porque están tus experiencias de la confusión que como niño tú al llegar a Nueva York, donde se suponía que venías de vacaciones porque no podían darte toda la explicación, no la hubieras entendido tus padres, que además queda claro que tus padres se van a República Dominicana, unos hermanos se van a otro lado y así la familia se dispersa este día, ¿no? Entonces, luego estos antibatistianos regresan, son los famosos repatriados del año 59 y 60 que regresan a Cuba y empieza a venir al exilio entonces la gente que estaba con Batista, que está huyendo del régimen de Castro, y eso ha sido un vaivén y un sin vivir, donde ahora los más jóvenes no comprenden que hubo un tiempo en el exilio donde estábamos extremadamente, el exilio estaba fragmentado precisamente por esas 2 corrientes.
los exiliados a favor y en contra del uno y del otro. Pero en la imagen de Batista, que siempre se habla del hombre fuerte, el militar, yo en tu libro entiendo, cuando tú hablas de él como hijo, tú nos refieres a ese lado tierno, amoroso, cariñoso, comprensivo del padre, pero a la misma vez tú también describes cómo él era el que llevaba la voz cantante, cómo él en los últimos años incluso ayudaba a tu madre a escoger la ropa, me imagino también por las cosas que ella pasó, pero eso me denota también que era un hombre fuerte. Es decir, que ese militar que nosotros vemos también tenía un lado fuerte. ¿Cómo tú, nosotros los de afuera, pues siempre hemos visto al militar, el hombre recio, fuerte, presidente, luego un golpe de Estado, que tenemos que hablar de eso, voy a dejar a Carlito Abraham que toque en ese tema. Pero ¿cómo tú asumes eso que la gente veía y lo que tú veías como padre? Y si tú le viste también rasgos del militar. ¿Cómo? Bueno, yo te digo, sí, no, es que mi padre, en la intimidad familiar, que es la que yo conozco, es la que yo puedo hablar, de la que yo puedo hablar, es la que vivimos, la que viví yo como niño, como hermano, como hijo, con mi padre, con mi madre, que tanto sufrió las consecuencias de la política también, pues puedo decir que efectivamente mi padre era una persona con la cual, era una persona deliciosa con la cual vivir, porque lo facilitaba todo de tal forma y con tal manera de hablar, de dirigirse a la gente, a sus allegados, a sus familiares, a sus hijos, a su mujer, siempre con un detalle, siempre con una palabra bonita, siempre de una manera elegante. Entonces, claro, ese padre, que además ayudaba a mi madre a escoger su propia ropa, y es verdad que lo hacía, porque además le llenaba de honor y de orgullo cuando él entraba en un lugar y veían que mi madre llamaba la atención, porque está mal que yo lo diga, pero mi madre fue una mujer muy guapa. Entonces, donde ella llegaba, pues la gente pues, se volvía a mirarla, como es lógico. Y claro, yo creo que eso a mi padre, bueno, pues le llenaba de orgullo también. Ahora, mi padre tenía también el lado militar, qué duda cabe. Y eso lo demostró en su carrera política. En casa, sin embargo, para mandaba con la vista. Él no mandaba jamás levantando la voz. Es más, yo jamás de mi vida oí a mi padre levantar la voz. Jamás. Desde luego, jamás levantó la mano. Y simplemente con una mirada acallaba la situación. De manera que él tenía ese don de mando que era innato en él. Mi padre era una persona que tenía una gran fuerza interior y yo creo que eso brotaba de él en todo momento. Y por eso él tenía el mando militar y tenía, digamos, el mando familiar, pero ambos coincidían en que era un mando, digamos, de paz. Ya. Carlitos o Abraham, Carlitos que está ahí, o Abraham, no sé quién. Abraham si quiere, que creo que le toca a él. Abraham. Bueno. Ahora a mí me toca quizá la pregunta difícil, la parte difícil, ¿no? Hay una serie de cosas que son innegables. Hay veces que uno trata, el castrismo deformó la historia, hizo lo que hizo con la historia, pero hay cosas que ocurrieron que esas son indiscutibles porque ocurrieron. Como mismo hubo un Chivas, hubo un Fidel Castro, o hubo un Fulgencio Batista, también hubo unos hermanos Salas Cañizares, hubo un Conrado Caratalá, hubo un Pilar García, un Esteban Ventura, hubo una serie de personajes que enlutaron también de cierta manera la historia de Cuba. Ahora mi pregunta es, en medio de todo esto, porque esto fue prácticamente casi una guerra civil en Cuba ya al final, yo sin ningún ánimo de malicia te voy a preguntar hasta qué punto crees. Es que me es difícil preguntar porque tenías una edad en ese momento que no podías estar al tanto de todo, pero hasta qué punto tu padre podía saber todo lo que estaba pasando, tener control de todo lo que estaba pasando. Yo, esta historia me toca de cerca porque mi padre fue uno de los torturados, fue por Conrado Caratalá. Bueno, comprendo tu pregunta y agradezco tu pregunta. Creo además que es una pregunta necesaria y la voy a contestar en la medida que yo puedo contestar
hechos históricos emanados de lo que tú bien has nombrado como guerra civil. Creo que en una guerra civil se cometen atropellos por todos lados. Y perdóname porque sé que tu padre estaba del otro lado de la barrera, pero del otro lado de la barrera había terroristas y el gobierno se veía en la necesidad y en la obligación de defender a la sociedad civil, a defender al pueblo cubano. Y en esa defensa, igual que con los terroristas pasó con el bando de mi padre, se habrán cometido atropellos, no me cabe ninguna duda. Y muchos de ellos habrán sido sin querer. Pero la verdad es que Cuba estaba viviendo un momento sangriento y que por ambos lados hubo errores que lamentar. Así es. Yo quería hacer una pregunta pequeña nada más ahora, sí. sobre el Batista humano, porque se habla mucho sobre Batista, el dictador, Batista, el presidente, Batista. No se habla mucho del Batista humano. En cuanto a la parte intelectual, yo tengo entendido que Batista era una persona que leía mucho, que era un ávido lector, y me gustaría saber, por curiosidad, tengo la curiosidad, ¿qué libros qué autores él prefería? ¿Qué libros te recomendó en tu primera juventud? ¿Qué tipo de literatura? Bueno, mi padre era un gran amante del arte en general. Era un lector ávido, como has dicho. Era un gran amante de la pintura, un gran amante de la escultura, un gran amante de la ópera, del teatro, del cine, y cada vez que podía asistía a la ópera en Lisboa. Cuando venía a Madrid asistía a las obras que se representaban en ese momento. En cuanto a sus lecturas favoritas, siempre desde niño nos inculcó Lincoln, la vida de Lincoln. ¿Por qué? Porque Lincoln y él compartían el mismo origen, un origen de pobreza, un origen campesino, un origen de necesidades, y ambos escalan puestos en la vida hasta alcanzar el grado más alto, que es la primera magistratura de un país. Y bueno, otra cosa, Abraham, digamos a nivel de anécdota, la noche anterior al ataque a Palacio, mi padre estaba leyendo un libro escrito por un historiador americano llamado Jim Bishop, cuyo título era La noche en que mataron a Lincoln. Tú fíjate qué casualidad, la noche anterior al ataque a Palacio. Qué bien. Yo iba a hacer esa pregunta porque la impresión que a nosotros, es decir, lo que nos dijeron, o por lo menos la que yo tuve, no sé si todo el mundo, es que no, que Batista era un hombre que no era educado, supongo que por su origen humilde, pero eso es, no sé si estoy yo solamente entendiendo eso, pero a mí me parece que eso es parte, fíjate cómo Abraham entendía que fue autodidacto y un gran lector, pero a mí, sin embargo, lo que me llegó era todo lo contrario. Me llegaba aquella famosa frase de la que después también quería preguntarte, salud, 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 pero no, yo creía que todo lo contrario, que precisamente por su origen humilde había llegado sin una gran intelectualidad o instrucción, y me alegro que Abraham te haya hecho la pregunta porque yo la tenía. Para dejar pasar a Carlitos, pero ir hablando de cositas así, ¿cómo se conocieron tus padres? Que esa es una de las cosas que a mí me interesa saber. Bueno, yo creo que hay algo de romanticismo en todo esto. Ajá. Mi madre entonces trabajaba de pinche en una casa porque su madre era la cocinera y ella pues era muy jovencita y ayudaba a su madre en las labores profesionales de la abuela Melina, que era el nombre de su madre. Entonces, en ese hogar era frecuentado por amigos de mi padre. Y un buen día le dijeron, general, usted quizá le gustaría ver a esta chica tan joven y tal. Y bueno, mi padre se acercó con su coche a por donde ella pasaba en bicicleta y como que la asustó un poco. Ella bajó de la bicicleta, mi padre se acercó. Como mi padre era una persona muy, muy educada, muy diplomática, muy tierna, pues seguramente que utilizó el lenguaje adecuado para empezar un romance en ese momento, que bueno, pues tuvo las consecuencias que tuvo, no siempre felices, pero bueno, ellos estuvieron unidos hasta el final de sus vidas. Qué bien. Carlitos. Bueno, solo por responder un comentario del chat,
si yo algún día tuviera la oportunidad, que no la voy a tener evidentemente, de sentarme a hablar de historia con Adolf Hitler o con Joseph Stalin, me encantaría hacerlo. Para el del chat que dice que estoy como en mi salsa porque estoy sentado hablando con la familia Batista. Sí, con la familia Batista y con Stalin y con Hitler y con Mao, con cualquiera de estas personas me sentaría encantado a hablar de historia porque esa es mi salsa, la historia. Yo para agregar algo ahí, quiero decir lo siguiente, yo me siento en mi salsa, definitivamente, y les voy a decir por qué. Porque a pesar de que tengo que decirte, Bobby, que mi padre también estaba del otro lado, de hecho hay una parte de la historia de la vida de mi padre que desconozco, que supe incluso en diarios después de muerto, pero mi padre fue por poner la etiqueta que se ponía antibatistiano, claro, estaba en la universidad, era su época y mi padre, todos los cuentos, nunca me hizo muchos cuentos, pero lo supe que estuvo en contra de Batista y luego después estuvo en contra de Fidel, como le pasó a tanta gente. Pero mira, si precisamente ese tipo de comentarios es lo que nosotros estamos tratando de evitar, el extremismo entre los cubanos, claro, porque si no, no vamos a llegar nunca. Entonces, si algo interesante tiene este encuentro entre nosotros, es como dije en un principio, cada uno desde un lugar diferente, cada uno de una generación distinta y tratando de entender qué pasó. ¿Qué pasó? Para ti es muy difícil porque a Carlitos o a mí o a Abraham pudieron traernos una doctrina. Y habrá parte de verdad, como decía Abraham, que son las preguntas difíciles que yo de alguna manera me he sacado de arriba, se las he dejado a Abraham y a Carlito, pero es que ahí está la clave, madrina, en que ahora mismo tenemos la oportunidad de primera mano de saber qué pasó. Exacto. Y esto es divino, es divino. Más allá de la posición que podamos tener, más a favor, más en contra, tenemos la oportunidad de saber qué pasó. Pues yo quiero decir algo. Si me permitís, quiero decir algo rápidamente. Me han gustado muchísimo las palabras de mi señora. Y me han gustado porque ha hecho un llamamiento a la unión. Recordemos que la Constitución nuestra del año 40 fue de alguna forma la Constitución de la Concordia. Y los cubanos, ahora más que nunca, necesitamos concordia. Y yo, desde mi humilde posición, en lo que yo pueda colaborar con cualquier cubano de la creencia que sea, con tal de lograr esta concordia, creo que todos debemos poner nuestro granito de arena para lograrlo. Perfecto. Y quiero decirte algo porque Abraham quería preguntarte algo. Yo quería hacer un apunte. No era tanto una pregunta, sino como un comentario. Yo creo que él va a estar de acuerdo. Fíjense, hay una cosa que yo siempre me llama muchísimo, poderosamente la atención. ¿Cómo es antes de este fenómeno de la revolución? ¿Cómo las familias eran realmente unidas? Porque mire, en mi familia estaba, por ejemplo, mi padre, que mi padre fue un luchador que se enfrentó a Batista, le hicieron horrores, estuvo al borde de la muerte porque militó en el 26 de julio clandestinamente. Pero por otro lado, en mi familia estaba mi abuelo materno, que era de partidario acérrimo de tu padre. Mi abuelo, que era amigo del alcalde Francisco Orue de Marianao, que también era un partidario tremendo de tu padre, que se codeaba mucho con Guajín Clan. Mi abuelo era materno, era un adorador de tu papá. Eso, y por otro lado, en mi familia estaba gente como mi padre, y estaba gente como mis tías que eran auténticas, y estaba otra tía mía que era adoradora de Eddie Shiva. Y entonces, y mi abuelo y mi padre se llevaban increíblemente bien, se adoraban. De hecho, fue mi abuelo quien fue a sacarlo a él de la cárcel. Y se adoraban, la verdad. Y mi familia siempre fue una familia unida con todo ese espectro político que era un caleidoscopio, porque la sociedad cubana era un caleidoscopio. Nadie pensaba igual. Y se mantenía la gente unida, había concordia familiar, había un civismo, que eso se acabó, después se terminó. Eso es lo que yo me quería referir, que cómo es posible. Y yo te digo que si vamos a ver en términos, yo no quiero hablar en un término infantil de culpabilidad del bueno o el malo, no, eso me parece, sencillamente cada cual en la historia tuvo su papel, tuvo sus luces, tuvo sus sombras, pero
a Fidel Castro definitivamente para mí le ha tocado el papel más terrible que nos ha dado, porque son 62 años de oscuridad. Es una familia que yo, desde que estoy estudiando el origen de la familia de los Castro, es un origen son tinieblas, como decía un suscriptor mío el otro día, que eran seres de las tinieblas, y es la impresión que da también. O sea, nadie es perfecto. Y yo tengo que contar que, y para dejar a Carlitos rápido, es que yo, por ejemplo, Batista nació con el siglo, en 1901, tengo entendido que nació. Mis tías nacieron probablemente en 1914, mi padre en 1923. Y lo que sí recuerdo es que, hablando del bienestar de ese primario que necesitan los cubanos y todos los seres del mundo, yo recuerdo las historias del hogar durante el periodo de Batista, donde los cubanos había un florecimiento económico, donde mis tías me contaban que estaba el Encanto con vestidos que quizás a lo mejor por ahí tengo a una de mis tías que me ha escrito, que por cierto eran muy amigas de una amiga de una de tus hermanas, y me contaban cómo el que podía iba al Encanto y el que podía iba a Muralla, donde estaban los familiares de Abraham, que es judío, y se hacía un vestido. Es decir, el cubano tenía había de todo y había pobres también, pero no lo que vemos hoy, eso queda claro. Pero bueno, ahorita seguimos, vamos a dejar a Carlito. Un momento, Sí, Carlos, un momentín. Quiero volver al comentario de Abraham. Creo que tu ejemplo, hablando de tu familia, que me parece muy honrada, con las diferentes posiciones en el seno de esa familia, ilustra perfectamente bien la necesidad que tenemos los cubanos hoy en día de imitar esa concordia, esa unión, esa necesidad de poder intimar unos con otros para llegar a una alternativa de gobierno que se ofrezca para que en Cuba se recuperen las libertades todas, como mandan los derechos universales. Así es, Perdona, Carlito. Carlitos, que era tu turno. No. Y quiero Gracias. decirte, Bobby, que tengo 2 mensajes aquí de personas que desde Cuba te están escuchando. Carlito. Sí, yo tengo 2 preguntas. Bueno, la primera es, ¿cómo vivió tu familia? Esta semana estuvimos hablando, Carlos Ferrera y yo, de lo que pasó en Humboldt 7, en La Habana, de los sucesos de Humboldt 7 que sucedieron después del ataque a Palacio. Efectivamente. Sí. ¿Cómo vivió tu familia ese ataque a Palacio, que fue tan calculado, tan diseñado al milímetro por el directorio revolucionario y por las organizaciones en contra de tu padre? ¿Cómo vivió tu familia eso? Bueno, pues mira, en Hijo de Batista, en el libro que escribí, queda relatado cómo fue esa jornada para nosotros. A mí y a mis hermanos nos pilló en el colegio, nos vinieron a recoger las escoltas y nos llevaron a la finca Cuquine, que era nuestro hogar. Mi padre se quedó con mi madre, que estaba embarazada en ese momento de mi hermana Marta, y con mi hermano más pequeño, que tenía fiebre muy alta, y pues se tuvo que arrastrar por los pasillos para poder llegar de una habitación a otra. ¿Cómo vivimos ese ataque cruel hacia la familia? ¿Cómo vivimos ese innecesario atentado hacia la figura de mi padre y de todos nosotros? Porque bien que dijeron que no había que dejar ni semilla ni rastro de la familia Batista. Entonces, bueno, pues en aquel momento se vivió de forma alarmante, pero mi padre, que como dije antes era una persona tranquila, aunque la procesión iría por dentro, pues se enfrentó con la situación y tuvo una respuesta muy buena por parte del pueblo cubano, porque al mes siguiente hubo una manifestación ante Palacio de más de 200.000 personas en desagravio al ataque que había sufrido mi padre. Y además desfilaron por Palacio las representaciones de las industrias, empresas, sindicatos y organizaciones cívicas de toda clase para presentarle a mi padre pues su preocupación y su apoyo como consecuencia de este momento inhumano. Así fue como se vivió. Y esta alocución por Radio Reloj que afirmaba
que tu padre ya había sido asesinado, ¿hubo algún destiempo? Es decir, ustedes escucharon esa locución y luego tu padre, y luego se enteraron de que no, de que estaba vivo, o ya sabían que no había sido asesinado cuando dieron la locución. Esto también me resulta interesante. Claro, la locución se dio sin tener pruebas de que mi padre había fallecido. De hecho, la hizo Echevarría, salió para la calle después, corriendo, se enfrentó con una patrulla, hubo un disparo y claro, le causó la vida. Pero a mi padre no había fallecido, como todos sabemos que no falleció, y se quedó en el tercer piso de Palacio haciéndole frente a la situación. Él no estaba en el segundo piso y no había ninguna puerta misteriosa que le llevaba a él al tercer piso. A lo mejor la había, yo no la conocía, pero vamos, él no estaba en el segundo piso a donde sí llegaron los atacantes, que se les pudo repudiar en ese momento, ¿no? Así fue como aconteció todo esto. Es decir, ustedes en ningún momento escucharon la locución y dijeron, wow, han matado a mi padre, y luego se enteraron de que estaba vivo, de que no había sido efectivo. Yo tenía creo que 10 años en aquel momento, claro. Yo estaba en el colegio, así que no me enteré, pero por lo que he leído, se hizo la locución por la radio sin tener constancia de la muerte de Batista. Menos mal, vamos, es algo que siempre me resultó curioso. Y otra cosa ya para... Luego en los sucesos... Claro. Luego en los sucesos de Humboldt 7, que fueron asesinados estos 4 jóvenes cubanos, que también eran terroristas, que eran pistoleros cubanos, fueron asesinados de la forma en que fueron. ¿Tu padre tuvo alguna relación directa con Salas Cañizares, por ejemplo, con Maferrer, con Ventura, con las órdenes que se dieron de eliminar fulminantemente a estos 4 jóvenes, no capturarlos con vida, sino asesinarlos, eliminarlos? ¿Tu padre tuvo alguna relación directa con esa orden? Bueno, yo exactamente a esa pregunta no tengo una respuesta fija porque no la sé. Lo que sí sé y me consta era que Salas Cañizares era muy amigo de la familia, porque yo le conocí muy bien y me honro con su recuerdo, desde luego. Ahora bien, si mi padre tenía conocimiento de que iba a haber este incidente de Humboldt, creo que era Humboldt 7, ¿no? Humboldt 7. Humboldt 7, pues no lo sé, no lo puedo decir. Me imagino que como presidente tendría noción de algo, pero igual no le constaba que iba a pasar esto. Igual mi padre pensó que los iban a coger preso. Igual no hubo más remedio que llegar a las armas. No lo sé, no tengo respuesta para eso. En el chat tenemos amigos que por supuesto hay de todos, hacen preguntas y yo estoy tratando, tengo por ejemplo a Marucha que dice que su padre era militar del ejército de Batista. Bueno, pues amigos saludando, otros con preguntas. Me preguntan si en una Cuba libre, si fuera mañana una Cuba libre, si regresarías, después de haberte ido con 10 años, si regresarías a Cuba, con una Cuba libre, por supuesto. Yo desde luego con una Cuba libre no dudaría en regresar. Regresaría con mis hijos y con mi nieto para que conociesen la cuna de mis padres, que conociesen el lugar donde yo crecí, que si pudiésemos conociesen el lugar también donde vivimos en La Habana, porque nosotros en La Habana, pues lógicamente vivimos mucho en la finca Cuquine, pero también vivimos en la ciudad militar y también vivimos en el Palacio Presidencial. Y bueno, pues hoy en día, tanto la ciudad, no sé la ciudad militar, no lo sé, pero sé que Palacio está abierto al público y creo que Cuquine es un hotel. Así que de alguna manera sí que me gustaría volver al lugar donde yo pues di, digamos, mis primeros pasos. Y siempre me honraría mucho poder volver a una Cuba en libertad. Sí. Tengo otra preguntita que es esta. Definitivamente un hombre humilde que llega a donde llegó tiene que haber sido un hombre ambicioso en el sentido que conocemos cómo deberíamos ser ambiciosos todos. Sin embargo, la pregunta que yo tengo es la siguiente. ¿Por qué? Batista, que en algún momento fue electo y tuvo una presidencia y hasta ahí, pues creo yo que durante ese periodo, si se hubiera quedado ahí, hoy estaría probablemente la mayoría de los cubanos, pues sin una recriminación. Pero llega el golpe de Estado, que hay que hablar de eso, y tanto como Batista respetó la Constitución del 40,
Pues mucha gente dice, y creo que es una realidad, que se rompe el hilo constitucional por este golpe de Estado. Y yo creo que sí, definitivamente nos dañó como república, eso es evidente. Ahora, la pregunta es, como hijo y hasta tu experiencia, ¿te parece dos cosas? La primera, ¿qué hace un hombre que había sido elegido buscarse todo este rollo después a nivel personal por este golpe de Estado? ¿Qué lo motiva? Y la segunda es, ¿alguna vez lo oíste quejarse de esa decisión? Primero, creo que mi padre dio el golpe de Estado porque él, desde en su fuero interior, estaba convencido que él podía gobernar Cuba mejor que nadie. Como de hecho sucedió a la hora de la verdad, porque dejó una Cuba rica, una Cuba pues muy pudiente, una Cuba que La Habana pues era un ejemplo de ciudad, de glamour, de avance, de progreso, y todas las obras que se hicieron por la isla, tanto en el campo como en la educación rural, en fin, los hospitales, todas las obras que se hicieron. Creo que mi padre tenía esa visión, una visión de prosperidad, una visión de oportunidades para todos. Y creo que esa propia visión le traicionó, que fue más fuerte que él. Yo nunca le oí en casa arrepentirse. También yo, creo que eso lo digo en el libro también, no hablaba jamás de Cuba. Tuvieron que pasar muchísimos años para que una noche, creo que fue en el invierno del año 98, trabajando en Nueva York y trabajando de noche, tuviese una epifanía, que era, ya llegó el momento de conocer acerca de la historia de Cuba. Porque yo, desde aquella noche fatídica del 30 de diciembre del 58 que llegamos a Nueva York y nos recibió aquella turba con aquellos insultos y vejaciones, no pude nunca más, hasta bien finalizado el siglo pasado, enfrentarme con la historia de Cuba. Ya no solamente la de mi padre, sino la de los demás presidentes y de lo que vino después. Afortunadamente, poco a poco he podido hacerlo. Los últimos años que viví en Nueva York, fui un asistente asiduo a la biblioteca de la Quinta Avenida y la calle 42, donde en su sección de microfilm pues pude consultar la prensa cubana de los años 40 y 50 y donde aprendí muchísimo. Y por eso yo creo que el gran error político de mi padre fue romper el orden constitucional, porque él, que había contribuido a formar tal orden, pues lo interrumpió y creo que eso le pasó factura. Y el Definitivo. resto... Claro. En el libro tú hablas de esto, de lo que te costó, sobre todo en Madrid durante el tiempo de la universidad, hablar de Cuba. Hay un capítulo del que no voy a hablar, que prefiero que los amigos lo lean, donde tú hablas incluso muy íntimo de tu propia relación en la intimidad, etcétera, etcétera. El libro de verdad que cautiva y bueno, creo que pasarán por ahí. Carlitos, y después volvemos. Tengo un montón de preguntas por aquí. Bueno, Carlitos. Deja a Abraham si quieres, que creo que tiene una cargada por ahí. Abraham, ¿estabas ahí? Ah, bueno, pues entonces cuelo yo. La pregunta mía es sencilla. Bueno, Carlitos dijo, si la madrina se va a colar, me cuelo yo. Ya ves cómo va esto, Yo pregunto entonces, hay unas obras de arte ahí en Daytona que son muy bonitas en un museo. ¿Tiene tu familia alguna relación con estas obras de arte? No, mira, esa relación es una relación muy antigua, porque mi padre en Cuba organizó un patronato de obras de artes cubanas y las envió a Daytona, las tuvo en su casa una temporada y las donó al Museo de Artes y Ciencias de la ciudad de Daytona, donde existe lo que se llama el Museo Cubano y donde están expuestas estas obras donadas a la ciudad de Daytona y al propio museo. Así que nosotros la única relación que tenemos es, digamos, una contribución anual al mantenimiento del museo. Que tengo entendido que las obras se donaron antes del 59, en el 57, sí. Una cosa así. Sí, antes. Peor del año 56, porque mi padre, fíjate que esto es curioso, ¿no? En Cuba, como bien dijo Abraham, había ya una guerra civil en el 56 prácticamente. Y en ese año, mi padre todavía es recibido por la ciudad de Daytona y le hacen lo que se llama un Batista Day, un homenaje, porque él había vivido en Daytona, había sido ciudadano ejemplar de la ciudad de Daytona.
Y en pleno descontento social nuestro, a mi padre le dan este gran homenaje en Daytona. Y por eso, como consecuencia de eso, él dona esas obras para que la ciudad las tenga. Carlito, nada más que una pregunta. ¿Es cierto lo que dicen que en Cuquines habían túneles que se conectaban con la casa? ¿No? ¿No lo sabes? Yo primero, nunca lo oí comentar. Ya, segundo, Carlito. yo era muy pequeño. Y tercero, a la verdad que no había oído nunca este comentario. No. Pero además tengo que preguntar una cosa. ¿Túneles para ir a dónde? A casa de un cuñado, que había otra casa cercana y se conectaba. Efectivamente, mi tío Roberto vivía cerca de nosotros en la finca. Pero bueno, yo iba a pie continuamente, tampoco era una cosa que fuese tan lejos. No creo que hacía falta un túnel para llegar allí. Ok. Es parte del mito, parte del mito. Ya lo sé, ya lo sé. Carlito. Sí, una pregunta. Hace un rato mencionaste que tu padre había escrito varios libros y que había que dejar hablar a Batista. ¿Qué libro me recomendarías para comenzar a escuchar y a entender a Batista? Una pregunta muy buena y te la agradezco. Antes que nada, hay que leer el libro que escribió en el año 59 que se llama Respuesta, porque Respuesta es la propia respuesta a los acontecimientos de Cuba de los años 52 al año 58 y donde despeja una serie de preguntas acerca de su actuación como primer mandatario. Es un libro imprescindible. Es un libro muy difícil de obtener hoy en día. Incluso yo he intentado con Amazon de ofrecerlo en versión Kindle y Amazon me lo ha negado. No me lo dejan publicar. Pero ¿hay alguna forma en que lo pueda tener? Es que tengo que leerlo. Yo me imagino que en la Biblioteca Pública de Madrid, la Biblioteca Nacional, como se llama aquí, debe haber una copia. Me imagino, ¿no? Yo si tuviese una, me sobrase, te la daría. Me voy a acercar lo antes posible. Pero no tengo ninguna copia. A lo mejor en Amazon.com la encuentras, pero te cobran carísimo por un ejemplar. Porque hay gente que los revende, ¿sabes? Pero los revenden a un alto precio. Yo tengo, no sé si Abraham tiene algo, pero yo tengo una pregunta. Tengo varias preguntas que nos van quedando muy importantes. Una de las preguntas, ahí se combina un poco. Como tú sabes que los cubanos tenemos esa frase que lo resume todo, que dice, nos embarcó, nos embarcó. Cuando alguien te llega tarde y no ve, oye, te embarcó. Mucha gente usa esa palabra para decir, Batista nos embarcó 2 veces. Una, cuando dice, ¿por qué se fue? Pero creo que tú lo has explicado, para evitar más derramamientos de sangre. Ojalá Fidel Castro se hubiera ido. Así que esa la voy a dejar por ahí. Pero la otra es, ya sabemos quién fue Fidel Castro, ya sabemos cómo terminó y que mucha gente ya visualizaba desde el carácter de Fidel Castro y las cosas que hizo con el 26 de julio y todo su egocentrismo, etcétera, etcétera, que se convertiría en el gran asesino que ha sido para los cubanos y la dictadura que hemos tenido. La pregunta es, siempre nos ha quedado como esa contradicción. Si Batista era un dictador, se había sido de hecho un militar, ¿cómo es que Batista permite los privilegios que tuvo Fidel Castro en prisión, donde vestía de traje, donde tenía la visita de la familia y sobre todas las cosas, lo que dice la gente? Que es la pregunta que creo que le tendrían a Batista si estuviera aquí ahora mismo. Batista, ¿por qué lo soltaste? ¿Tú qué oíste de eso? Si oíste a tu padre hablar de ese tema, ¿por qué Fidel Castro sale absuelto después de las cosas que hizo bajo el periodo de Batista? Señores, vamos a hablar con claridad. Aquí de entrada hay que ver una cosa. Cuando mi padre, en determinadas circunstancias, que fueron aquellas elecciones del año 55, que de alguna manera se puede decir que son carentes de una cierta legalidad, de alguna manera se puede decir, todos sabemos por qué, restablece en su integridad la Constitución de 1940, la de la Concordia. Y por lo tanto, en Cuba existe separación de los 3 poderes, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Y entonces mi padre,
basado en principios constitucionales, usa de su propia clemencia para dejar a Fidel Castro y a sus adláteres en libertad. Y estos marchan al exilio y empiezan su revolución, por desgracia para el pueblo cubano. Pero bien que mi padre, nuestro padre, advirtió que así sería, que sería una desgracia para el país si esta gente tomaba el poder. Y así fue. Es más, tú tienes mi libro delante. Yo te ruego que vayas a la página 219, y verás ahí una declaración que hizo mi padre el 1 de enero del 59 a su llegada a la República Dominicana, cuando le preguntan en la entrevista cómo veía el porvenir inmediato de Cuba. Y mi padre, en ese momento tan crítico como era el 1 de enero del 59, llegando a la República Dominicana, prácticamente al pie del avión, contesta lo siguiente. Voy a leerlo. Si quieres, lo leo. Léelo tú. Ok. Dice, le preguntan a Batista una entrevista concedida a su llegada a Santo Domingo, República Dominicana, el 1 de enero del 59, y le preguntan cómo veía el porvenir inmediato de Cuba, y contesta: como tenemos que verlo todos los que amamos a nuestro suelo y queremos a nuestro pueblo, rojo, por la sangre que han anunciado derramar y la que habrá de derramarse, y negro, por el luto que ha de enseñorearse de la nación. Mejor dicho, imposible. Y así fue, un vaticinio terrible. Pero es que mi padre tenía eso, tenía visión. Le falló con el golpe de Estado de marzo, que duda cabe. Y yo siento que haya sido así. Pero era un hombre de visión y sabía ver las cosas y llamarlas por su nombre. Ok, Carlitos o Abraham, Bueno, no, ya yo para terminar. Esta declaración fue profética. Eso no cabe duda. No cabe duda. Yo quería hacer una pregunta sencilla nada más, porque es un tema que despierta, la gente pregunta constantemente y esto y especula mucho sobre la religión de Fulgencio Batista. La gente pregunta, ¿qué religión tenía? Hay quien dice que era un santero de no sé qué, que tenía un babalao en no sé dónde. Hay quien dice que, a mi entender, yo lo siento, como lo veo, es como una persona quizá protestante, pero cristiano. O sea, católico, cristiano, santero, ¿qué cosa era? Bueno, no, yo te voy a contestar con lo que yo viví en mi casa. Mi padre, en la intimidad familiar, era un católico ejerciente y creyente, las dos cosas. Sin embargo, la leyenda del babalao, oye, a lo mejor él fue a un babalao alguna vez, eso yo no lo sé, pero el que sí tenía relaciones con la religión de Nigeria era mi tío Hermelindo. Mi tío Hermelindo sí tenía esa relación con la santería, que para mí es una religión muy respetable, como otra más. Así que no tiene nada particular. Yo no sé por qué lo han cogido con mi padre, que se veía un babalao, como si... No pasa nada, claro. Parte de nuestro sincretismo y nuestro sincretismo. Sí, pero siempre he estado en la gente, ¿no? Esa pregunta. Y claro. Yo lo sé. Es algo parecido con lo de la puerta secreta, ¿no? Famosa, que al final no había tal puerta secreta. Yo creo, Abraham, si me permites decirte una cosa, yo creo que si llega a existir esa puerta, yo la hubiese conocido, porque los niños del palacio nos metíamos por todos los rincones. Y yo la verdad que esa puerta, que me hubiese venido de perlas conocerla, era del despacho de mi padre, del segundo piso, directamente a su habitación al tercer piso. Ya no había ninguna puerta que yo recuerde por ningún lado. Carlitos, yo tengo otras preguntas por aquí, pero quiero darle paso a Carlitos, o no sé si me cuelo. Sí, tengo una, déjame una rápido. Vamos. Nos han contado también en la escuela cubana de que en los tiempos de tu padre la mafia de Estados Unidos, la mafia de Chicago, usaba a Cuba como su casino particular y que tenía además estrechas relaciones con tu padre. ¿Esto qué hay detrás? Bueno, esta era la pregunta que faltaba. Ya se me hacía raro que no lo hubieses preguntado. Bueno, aquí otra respuesta sencilla. Me remito a un estudio recién que ha hecho un catedrático de la Universidad King, que se escribe Kean, en Nueva Jersey, en los Estados Unidos.
y es un estudio sobre Batista y la mafia, que está publicado nada más y nada menos por la Harvard University Press. Es decir, no está publicada por él mismo, sino por la Universidad de Harvard. Es un ensayo en el cual prueba que entre Batista y la mafia no había ninguna relación. Date cuenta, además, que cuando hubo aquel congreso de la mafia en Cuba, mi padre no era presidente, que fue en los años 40, a finales. Así que no fue bajo su presidencia, que después vinieron a Cuba y con la política turística de mi Cuba sí pudieron hacer inversiones legales y abrir los casinos y traer esa vida de glamour que tanto se cuenta y de la que tanto se habla favorablemente. Pues eso es posible, pero al amparo de una ley, no al amparo de corrupción. Yo tengo, por supuesto, los números, pero sería muy largo. Ya sabemos que una de las cosas que le preocupa a los cubanos es el resultado, lo que nos ha quedado del periodo de Batista y de Castro, que no se termina. Y siempre están las preguntas, bueno, si no hubiese llegado Fidel Castro, ¿cuántos años hubiera estado Batista? Si se hubiera quedado menos tiempo, si hubiera ido a elección de nuevo, si se hubiera retirado para elecciones. Eso siempre va a quedar en la especulación porque no lo vamos a saber. Lo que sí está claro es que hay una organización que se llama Archivo Cuba, que es extremadamente académica, creo que ha sido muy funcional para los cubanos más jóvenes porque nos ha ido arrojando muchísimo de la historia, datos, no idea, como caracterizan a nuestro amigo Carlitos Madrid. Y esta organización ha ido, Archivo Cuba, que es importantísima, donde yo siempre le digo a los cubanos que deberíamos referirnos por la historia, ha hecho un estudio exhaustivo del periodo de Castro desde el enero del 59, bueno, creo que fue hasta el año pasado, este año todavía no está incluido, y por supuesto muertes atribuidas a otros gobiernos y también las muertes atribuidas al periodo de Batista. Según Archivo Cuba, que ha hecho un estudio tremendo, ellos han hecho, incluso han clasificado por ejecuciones extrajudiciales, por desapariciones, por muertos civiles en combate, etcétera, etcétera. Y han dicho que han habido, por supuesto, muertos del régimen de Batista y otros de anti-Batista muertos en la historia. El número es increíble. El total bajo el tiempo de Batista, el régimen, es decir, el periodo del golpe de Estado, creo que llega a los 2000 aproximadamente. Tengo aquí la lista, pero no quiero entrar en ese detalle. Y de Fidel Castro, pues bueno, ya el número llega casi como a 7000, casi 8000. Una vida, y creo que te he oído decir algo de eso, una vida vale y una vida pesa. Pero yo creo que en tiempo y en números también hemos ido midiendo el peso, porque a los cubanos nos gusta mucho entrar en esa contradicción, sobre todo a los que apoyan a la dictadura, siempre sacan la carta de, bueno, Batista. Batista es una carta que ayuda muchísimo y que yo no dudo, como es el caso de Abraham, que mucha gente haya padecido durante ese periodo por esos errores de tu padre, que están claros que los hubo. Pero nos queda claro en tiempo y en números qué fue lo que pasó. Ahora, yo te tengo una pregunta que creo, para mí, es la más difícil de responder porque yo misma no podría responderla si estuviera en el caso, ¿no? Y es esto. Cuando ocurre la partida de tu padre y el fin del gobierno de tu padre en Cuba, que ustedes se van, tú tienes 10 años. 11 años. Y has vivido con el peso de esta carga del apellido toda la vida. Recibiste improperios, insultos, el dolor de otros cubanos, la crítica repulsiva, es decir, todo esto que has cargado por el apellido que te tocó, porque tú no lo elegiste. Uno nace y no elige a su familia. ¿Qué es la pregunta que yo siempre tengo? Si yo tengo que mirar desde la óptica emocional a tu persona, vamos a olvidarnos de tu padre. Yo no puedo hacerte a ti responsable de las acciones equívocas de tu padre, aunque quisiera, aunque yo fuera una fidelista recalcitrante, porque tú eras un niño, pero además era tu padre. Incluso hay leyes en los Estados Unidos que cuando una persona es juzgada, los hijos a veces están exentos del peso de la ley. Es decir, hablando desde el punto de vista legal.
En el exilio tenemos a hijos de gente que ha sido torturadores y han sido parte de la dictadura de Fidel Castro, que están aquí. Algunos han sido bien acogidos, otros no. Algunos se fueron pues un poco más jóvenes y otros pues vivieron una serie de privilegios durante el periodo en que crecieron bajo la dictadura de Fidel Castro. Tú, que recibiste todo el peso de la ira y del dolor y también el que es inmerecido por tu padre, ¿cómo verías tú a los hijos? Dependería del tiempo con que se fueron, el tiempo en que vivieron, a los hijos de los que también han arrastrado un apellido bajo la dictadura de Castro. Pues de alguna manera me siento hermanado con ellos, porque sé lo que es llevar una responsabilidad de alguna forma por el apellido. Yo no he tenido en realidad grandes problemas por el apellido tampoco. Sí he sufrido en el colegio, en la universidad, algún altercado, ¿no? Pero vamos, no gran cosa. Ahora, todo aquel que es hijo de una persona pública tiene que enfrentarse con los retos que la vida le va a plantear. Y cada uno va a resolver esos retos a su manera. Yo he intentado hacerlo a mi manera, a mi forma de ser. No siempre lo he logrado. Y de hecho este libro, que yo creía que de alguna forma iba a ser terapéutica, no lo ha sido. Porque no he podido contestar a todas las preguntas. Por eso creo que los hijos de otras personalidades públicas están en la misma situación que yo y de alguna forma me siento hermanado a ellos porque les comprendo. Mira qué cosa más trágica, y esto le va a sorprender a la gente que yo lo diga, que el suicidio de Fidelito. Yo cuando me enteré del suicidio de Fidelito, pues me sentí muy mal y me dio una lástima espantosa. Y mira que es hijo de quien es hijo, pero de alguna forma me sentí muy cerca a Fidelito, no lo pude evitar. Sin embargo, fíjate, Bobby, cómo tenemos nosotros, déjame contarte que yo me he inventado una frase ahí un poquito desfachatada, pero para explicarme un poco lo que nos pasa en el exilio, que se llama melcocha. ¿Te acuerdas la melcocha que nos gustaba de niño? Pero de malanga, porque es muy con lo que crecimos, una vianda que quién no comió un puré de malanga. Entonces, la melcocha de malanga. Y mira, voy a hacerte, si en algo la gente podría criticarte, como digo, a ti te tocó irte con 11 años. El otro día, y voy a sacar, porque es una pregunta que yo la dejo en disyuntiva. Fíjate que te digo que me es difícil porque te voy a poner un ejemplo. En el exilio tenemos, por ejemplo, a Juan Almeida, el hijo de Almeida, y algunos piensan una cosa y otros otra. Y el hijo de mucha otra gente están, por ejemplo, fuera los hijos de los hermanos de la Guardia, que fueron fusilados por la dictadura castrista, y así es una gama tremenda. Pero tenemos, por ejemplo, la nieta de Raúl Castro, que todavía está haciendo dinero con una casa robada. Tenemos el caso que hemos tenido el equipo de pelota el otro día aquí en nuestro patio, y sabemos que Tony Castro tiene intereses económicos con el cuento de la pelota en Cuba. Entonces, creo yo que para cargar esa tranquilidad con la que ahora tú podrías venir aquí y decir, bueno, yo tenía 11 años, a mí nadie puede decirme que yo me aproveché dentro de Cuba y saqué partido. Yo creo que podría ser a lo mejor tu vida un ejemplo para esos que están todavía dentro de Cuba y que de alguna manera se ponen de parte de la represión del pueblo, como puede ser Mariela Castro, que yo tengo un problema personal con ella, y otros que dentro de Cuba apoyan ya no las ideas de su padre, sino la represión directa al pueblo. Así que yo creo que nos ha servido tu ejemplo, que digo yo, quizás en una suerte de cosas te fuiste con 11 años y no cargas tú ese peso directo de tu padre, no lo cargas definitivamente. Te ha tocado ser su hijo, me alegro que te haya dado lo mejor de él, pero te vas sin la responsabilidad de los errores de tu padre y eso es muy importante y creo que te va a acompañar toda la vida. Bueno, yo creo que ha sido para mí maravilloso. Hemos compartido, sobre todo me ha encantado que hayas aceptado con esta humildad que te caracteriza, que lo decía Carlitos, que a veces creemos que personas que le ha tocado un papel tan grande en la historia pues son inasequibles o son un poquito nariz para arriba y todo lo contrario, me ha encantado. Creo que la educación que te dieron, eso sí me queda claro, ha servido.
porque me eres súper agradable y creo que bueno, muy humilde y muy simpático y que he tenido una química muy buena contigo. No sé si Carlito y Abraham quieren decirte algo. Yo, por favor, madrina, si puedes pasarle mi número de teléfono luego a Bobby, Por supuesto. porque me encantaría tomarnos un café y hablar un rato. No, y Sería algo... tienes que llevarlo a darnos una idea, por favor. Sí, y además para Bueno, ponernos de acuerdo, que quiero invitarte a mi canal y me haría mucha ilusión que vinieras y estuviéramos un rato hablando. Así es. Y Abraham lo mismo, y Abraham bueno, tiene... en mi caso, para tomarse el café tiene que venir hasta Tierra Santa, ¿no? Bueno, ganas no me faltan, ¿eh? Así que Así, bueno, ya sabe dónde tiene su casa también. Le puedes dar mi seña también, no hay ningún claro, problema. voy a Yo, pasar. mira, mi familia sí tuvo bastante vínculo, ¿no? A la parte materna con la época de Batista. Mi abuelo era muy admirador de Batista, se encontró con él varias veces. Mi abuelo fue presidente del Club de Leones, no sé si recuerda el Club de Leones, Recuerdo. y del Ateneo de Marianao. Uh-huh. Y así que bueno, él muchas veces se encontró con Batista, así que no. Pues ese vínculo de tu familia con la mía que no decaiga, que ahora puede renacer. ¿Por qué Seguro. no? Okay. Mira, a mí me ha encantado, me ha encantado. Señores, yo siempre digo que hay un lenguaje de la política, hay un lenguaje de la religión, de ideología, pero hay un lenguaje que es universal. Y es creo que el que a mí más me ha interesado conocer y el que estamos logrando, que es el de la empatía. Todos los seres humanos, a no ser que tengan una condición especial, se entienden empáticamente porque tenemos los mismos dolores. Un dolor de muela es más o menos el mismo dolor para cualquiera de nosotros que estamos aquí. La pérdida de un ser querido, el amor por los padres, ese es un lenguaje universal y que deberíamos los cubanos, a través de estas conversaciones, de la conversación asertiva, que no me canso de repetirlo, yo no hablo de perdón, Bobby, porque el perdón es muy difícil y además es muy personal, pero sí hablo lo que decimos todos que no podemos olvidar, pero más que el no olvidar, tenemos la obligación de descubrir esa parte de la historia que nos censuraron, que nos cercenaron. Y es lo que creo que es para lo que sirve la labor que está haciendo Carlitos en su canal, que está haciendo Abraham, que creo estar haciendo yo y que estás haciendo tú ahora acercándote a nosotros gentilmente para que se conozca. Así que la labor de descubrir, de enterarnos y rescatar esa historia que ya somos. Piensa que ya una persona de 62 años nació bajo la dictadura castrista. Parece Así que mentira, pero así es. parece mentira, pero así es. Entonces, es importantísimo. Y creo que, bueno, que esto que ha pasado aquí hoy, Abraham, que tuvo en su familia la historia que ha contado, yo también la tuve en mi padre, Carlitos, que nace un poquito más acá en los 80, tú que cargas con todo esto, pues mira, esto que ha ocurrido aquí es lo que debería ocurrir en Cuba, me parece a mí. Es lo que anhelamos, ¿no? Que podamos conversar y claro que se haga justicia cuando se tenga que hacer justicia, por supuesto. Yo Bobby, creo, tu despedida. decir algo, yo creo que lo que debemos llevarnos de esta reunión de los 4 cubanos que estamos teniendo en unión de los oyentes de la audiencia es que seamos conscientes de la necesidad que tenemos todos de entendernos entre nosotros y que nos apoyemos mutuamente, seamos del origen que seamos, de la creencia que tengamos, del partido por el que aboguemos, pero para salir adelante unidos y para que Cuba recupere una democracia representativa. Eso es lo que cuenta en este momento para todos nosotros. Así es. He dejado en el chat a los amigos, pueden pasar por la página de Amazon, los que quieran adquirir este libro que yo me estoy bebiendo, que estoy poco a poco, que no he terminado, pero los que quieran, he dejado el link para que pasen. Yo creo que esto es parte de la historia que también necesitamos y sobre todo que se lo contemos a la gente en Cuba, señores. De este tipo de conversaciones como las que hemos tenido hoy es importante que todo el que tenga un hermano, un familiar le cuente, oye, mira, que hay un poquito más de la historia de Batista y que él ha oído de la boca de su hijo. Eso es importante, que lo sepamos aquí y allá. Bueno, amigos, porque ha sido maravilloso. Gracias a Carlitos y a Abraham que han estado conmigo, porque yo creo que sola no hubiera podido, Bobby, me hubiera derrumbado cuando empezara a hablar de las emociones, pero además es que así hacemos las cosas algunos.
creo que el interés es mutuo. Y yo tengo la suerte, Bobby, te cuento, de haber encontrado a estos dos seres que están en la pantalla, que ha sido lo mejor que me ha pasado, además de haberme encontrado con los amigos de la Peña, y quiero pasártelo. Quiero que los conozcas, porque es algo que te voy a regalar bonito, que conozcas a estos dos hombres que están en la pantalla. Así que nada, que ha sido un placer y te agradezco por la gentileza. Yo quiero agradecerte a ti, a Carlitos y a Abraham, este rato tan cubano que he pasado en vuestra unión y en unión de los oyentes y de la audiencia que están ahí. Es muy importante que sepan que aquí estamos para contestar todas las preguntas, para despejar dudas y para hablar con el corazón en la mano desde la unión, no desde otro punto de vista. Así es. Bueno, pues voy a ir despidiendo por orden. Vamos a despedir a Abraham y a Carlitos y luego te despido. Despídanse ustedes mismos, que yo me voy a quedar un momentico con la audiencia hablando. Gracias, Bobby. Ojalá que pases por Carlitos pronto. Te estaremos esperando y pasaré por ahí. Estaré en el chat escuchando. Y con Abraham, cuando quieras pasar un sábado, bueno, es un poco tarde para ti, pero con Abraham se forman unos cubaneos que no te lo puedo contar, que te divertirían muchísimo. Abraham está todos los sábados a las 6 de la tarde, ahora va a empezar un poquito más. Carlito está todos los días, él tiene una hora que no te lo puedo explicar, Bobby, eso que te lo diga él, pero es a las 10:40, ni un minuto antes, ni un minuto después, y creo que va a estar por ahí también con nosotros los sábados, así que ya sabes dónde ir a vernos, a Carlitos de lunes a viernes y a Abraham el sábado. Y con mucho cariño, además. Seguro, les voy a mandar tus datos. Bueno, gracias, Bobby, gracias, madrina, por invitarme. Gracias, Abraham. Querido, gracias por acompañarme. Un abrazo fuerte a todos. Gracias a los tres y me quedo con los amigos. Hasta luego. Hasta luego, Bobby, gracias. Hasta luego, mi señora. Hasta luego, Abraham, Carlitos. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, gracias por venir. Hasta luego. Amigos, esto ha sido de verdad para mí maravilloso. Creo que esto es lo que necesitamos, que tenemos que pasar por encima de muchas cosas para definitivamente aprender, que es lo que nos va a dar, lo que más cerca nos va a llevar incluso a una libertad personal, es aquello que sepamos. Como me dijo mi padre una vez, lo único que nadie va a poder quitarte es eso que aprendas. Eso que habrás aprendido a través de la vida. Y ustedes saben que siempre lo digo, yo no me gradué de una universidad, pero he tenido siempre el deseo de aprender, la curiosidad, inventarme la posibilidad de buscar la historia, no solamente quedarme con lo que me han contado o lo que me han mal contado. Voy a dejarles aquí mis compromisos. De verdad, ténganme un poquito de paciencia porque no lo hice en el intermedio para no romper el hilo interesante de la conversación. Siempre tengo que agradecerles a ustedes por estar conmigo, pero sobre todas las cosas por el deseo que tienen por Cuba, por el deseo de aprender y por ese espíritu que todavía mantenemos después de tanto tiempo los cubanos de ver una Cuba libre, que ojalá se nos dé y creo que sí que se nos va a dar. Ya nos veremos por ahí. Ustedes saben que la madrina es como es y a lo mejor por la tarde noche abre otra directa, pero esta ha sido maravillosa, la he disfrutado, así que quédense un minutico conmigo para que vean a las personas que nos apoyan, que también apoyan por la intención que yo tengo y que son cubanos que comparten. Los tres sponsors que tenemos en el canal son tres cubanos también, buenos cubanos que quieren lo mismo que nosotros. Así que acompáñenme un momentico. Como siempre les digo, un beso, los quiero.